Hola, bienvenidos. Esta vez haremos una revisión del número 5 del año 1978 de la revista Rock Superstar, de Ediciones La Urraca, dirigida por Andrés Cassioli. La misión declarada de esta publicación era ambiciosa, una verdadera historia de la música pop. En sus páginas encontraremos una estructura muy clara, con secciones dedicadas a superestrellas, hitos discográficos, corrientes musicales y, por supuesto, las infaltables noticias y críticas de la época. Y para entender de qué va esta revista, primero hay que viajar a ese 1978. Entre los integrantes clave de la edición, como bien mencionabas, estaba Cassioli como director, pero la pluma principal era de Rafael Abud, con la coordinación de Rosario Subeldía, y corresponsales como Norberto de Yusem desde Estados Unidos. Pero lo que te atrapa de inmediato es la diagramación. Es un documento de su tiempo. Totalmente. La diagramación te captura. Y me parece que ese estilo visual tan cargado con mucho arte pop, esos collages de fotos, no es solo decorativo. Refleja la explosión de estilos musicales que estaban conviviendo en ese momento, ¿no te parece? Exacto. Ves el título Hitos discográficos y la tipografía ya te está contando algo. Es que es una revista que se lee tanto como se mira. Y esa identidad visual tan fuerte es el envase para un contenido con una postura muy definida. El editorial, firmado simplemente como la redacción, es toda una declaración de principios. No se andan con vueltas. No, para nada. Es una denuncia frontal contra las compañías discográficas. Arrancan con un caso que hoy nos parecería, no sé, insólito. Un LP de Jimi Hendrix grabado con Curtis Knight, que tras la muerte de Hendrix reeditan borrando a Knight del título. Y le agregan la palabra póstumo. Claro. Una manipulación total. Y la lista sigue. Mencionan el disco de los Rolling Stones, Gimme Shelter. Acá en Argentina lo promocionaban como la banda de sonido original de la película. Pero no lo era. Para nada. La contratapa del disco importado aclaraba explícitamente que no lo era. Era un engaño deliberado al público local. Es que los ejemplos son de no creer. El último álbum de Carpenters editado acá con 2 temas menos, pero vendido al precio de la serie más cara. O ese compilado de música disco. Sí, que en la tapa prometía 60 minutos y adentro traía solo 38. Una estafa. El editorial concluye que la función del periodismo es, como mínimo, asesorar al consumidor desprevenido. Y ahí es donde la revista se planta. Suena casi como un servicio público. Bueno, esto inevitablemente me lleva a una pregunta. Frente a estas prácticas de 1978 tan directas, tan de producto físico, ¿podríamos decir que hoy, con la inmediatez del streaming y las ediciones digitales, el consumidor está más protegido o simplemente enfrenta nuevos tipos de engaños? Es una gran pregunta. Pienso en las ediciones de lujo que salen 2 semanas después del lanzamiento de un álbum. O sea, casi castigando a los fans que lo compraron el primer día. Claro. O en cómo las plataformas te recomiendan canciones que suenan parecido a un éxito, pero son de artistas desconocidos, a veces solo para cumplir cuotas de contenido. El engaño es más sutil, quizás. Es un engaño algorítmico. Antes te engañaba el sticker de la tapa del disco, ahora te engaña la playlist autogenerada. La esencia es la misma, la falta de transparencia. Pero bueno, dejemos el presente por un momento y vayamos al plato fuerte de la revista. Vamos. La sección Superestrellas dedicada a Fleetwood Mac. El título lo dice todo. Desde sus comienzos blueseros hasta la nueva línea de hoy, la historia arranca con un nombre fundamental del blues británico, Peter Green, que deja nada menos que a los Blues Breakers de John Mayall para armar su propio proyecto. Y el éxito en Inglaterra es casi inmediato. Meten un número 1 instrumental, Albatross, algo impensado para una banda de blues en plena era del pop psicodélico. Le siguen temazos como Man of the World o The Green Manalishi. La revista marca el álbum Then Play On como la cumbre de esa primera etapa. Un disco que ya mostraba que no se iban a quedar quietos en el blues tradicional. Para nada. Pero la historia de Fleetwood Mac es la historia de sus crisis. La revista lo describe como un rompecabezas de integrantes. Y la primera gran fractura es increíble. El guitarrista Jeremy Spencer, en medio de una gira por Estados Unidos, desaparece. Y se une a la secta Hijos de Dios. De un día para el otro, así. Sí. Imagínate el shock para la banda. Ese evento los obliga a cambiar. Entra el guitarrista norteamericano Bob Welch y se oficializa la entrada de Christine McVie, que ya estaba casada con el bajista John McVie.
Y ahí el sonido vira. Totalmente. Se alejan del blues ortodoxo y se meten en un terreno más cercano al hard rock melódico. Y pasa algo curioso que la revista subraya, ¿Qué cosa? que mientras más éxito tienen en Estados Unidos, más los ignoran en Inglaterra. El quiebre definitivo, claro, es cuando se suman Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Esa es la formación que graba Rumors. Ujú. Y que los convierte en un fenómeno global. Madura y honestamente, y eso fortaleció al grupo. Es que estaban grabando un disco sobre sus propias rupturas sentimentales mientras ocurrían. Una locura. Ella se separaba de John McVie, Buckingham de Stevie Nicks, todo en el mismo estudio. Es casi un milagro que el disco exista, y más aún que sea una obra maestra. Las cifras que da la revista son de otro planeta para 1978. Más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos, más de un año en el ranking. Y para que el lector dimensione el caos que era la banda, la revista incluye una lista detalladísima de las formaciones. Desde la A hasta la H. Es un documento de una tenacidad increíble. Y esa tenacidad para crear una obra maestra en medio del caos personal me recuerda a otra artista que la revista destaca. Alguien que convirtió sus experiencias más íntimas en uno de los discos más vendidos de la historia. Carole King con Tapestry. Exacto. ¡Qué buena conexión! Pasamos a la sección Hitos discográficos. Con Tapestry, la descripción que hace la revista es perfecta. Parece hecho de 12 simples que uno no se cansa de escuchar. Es que es así. Y da un dato que pone todo en perspectiva. Fue el segundo álbum más vendido de la historia hasta ese momento, solo superado por Frampton Comes Alive. Y es clave lo que recuerda el artículo. Carole King no apareció de la nada. Era una gigante en la sombra. Claro, compositora. Junto a Jerry Goffin había escrito hits para medio mundo en los 60. The Locomotion, Chains que grabaron los Beatles. Tapestry es ella diciendo, bueno, ahora estas canciones las canto yo. La revista detalla el personal de grabación, y es un seleccionado de lujo. James Taylor en la guitarra, y hasta un coro con un nombre en broma, The Mitchell Taylor Boy and Girl Choir. Que es un guiño a la participación de la enorme Joni Mitchell. Y volvemos a la diagramación. La página del artículo le da un lugar central a la tapa del disco. Sí, la descripción es simple. Tapiz bordado a mano por Carole King. Ese detalle lo es todo. Totalmente. Te habla de algo artesanal, personal, íntimo. La tapa y la música son una sola cosa. Es el anti-rock de estadios. Absolutamente. Y viendo cómo la revista valora esa coherencia, esa obra completa, me pregunto, en una era de playlists y consumo de canciones sueltas, ¿se ha perdido el valor de un álbum concebido como una obra integral, como lo fue Tapestry? Yo creo que no se perdió, pero se transformó en un acto de resistencia. Buen punto. Hoy, hacer un álbum conceptual es una declaración de principios contra la tiranía del single. Antes era la norma, ahora es la excepción. Y hablando de gente que impuso sus normas, la revista nos lleva a una de las figuras más polémicas y geniales de la producción musical. Nos metemos con el sonido Spector en la sección Corrientes musicales. Phil Spector. Un personaje. La revista cuenta su origen, del Bronx a California. Su primer hit con The Teddy Bears, To Know Him is to Love Him. Pero su revolución fue en la consola. Fue el inventor del famoso muro de sonido en los estudios Gold Star, usando una orquesta de sesionistas que incluía a futuros monstruos como Leon Russell y Glenn Campbell. La revista lo llama, y con razón, el primer millonario adolescente del pop. Y sus métodos eran tan geniales como, despóticos. Sí. El artículo cuenta que no le importaban los nombres de los grupos, sino el sonido. Hizo que un grupo llamado The Blossoms grabara She's a Rebel, y lo sacó bajo el nombre de The Crystals, porque ellos tenían el contrato. O sea que los cantantes eran instrumentos para él. Exactamente. Su obra eran los discos, no los artistas. Y la historia de You've Lost That Loving Feeling con los Righteous Brothers es increíble. O sea, Spector literalmente mintió en la etiqueta del disco para engañar a los DJs. Tal cual. La canción duraba 3 minutos y 45 segundos, demasiado para la radio de la época. No te la pasaban. No. Sabía que si los programadores veían esa duración, ni la escuchaban. Así que mandó a imprimir la etiqueta 305. ¡Qué genio! Para cuando el DJ se daba cuenta de que era más larga, la canción ya estaba sonando y la gente la pedía. Era un genio, pero también un tramposo brillante. Pero no siempre le funcionó. El artículo narra el gran fracaso de su carrera. River Deep Mountain High, con Ike and Tina Turner. Exacto.
Él la consideraba su obra cumbre, pero en Estados Unidos fue un fiasco comercial. No pasó del puesto 88. Dice que ese rechazo lo destruyó y lo llevó a retirarse por 2 años. Y su regreso fue ni más ni menos que con los Beatles. Y acá se arma una de las polémicas más grandes de la historia del rock. La banda, ya en sus últimos días, le da las cintas crudas de las sesiones de Get Back. Y Spector hace lo que sabe hacer. Les tira encima su muro de sonido, con orquestas de cuerdas, coros. Y ahí es donde choca con Paul McCartney. Paul se enfureció por lo que Spector le hizo a su canción, The Long and Winding Road. La convirtió de una balada simple y emotiva a un melodrama orquestal. McCartney dijo públicamente que habían arruinado su tema. Pero, y acá está la gran paradoja que señala la revista, cuando el álbum Let It Be gana un premio Grammy. ¿Quién sube a recibirlo? El propio Paul McCartney. Una contradicción fascinante. Este episodio resume a Spector, un genio que moldeó el sonido de su era, que influyó a Brian Wilson y a los mismos Beatles, pero que nos deja una pregunta flotando. Totalmente. ¿Puede el trabajo de un productor transformar tan radicalmente una obra hasta el punto de traicionar la intención original del artista? ¿A quién le pertenece finalmente la canción? Una pregunta que sigue vigente hoy en día con los remixes y las reversiones. Exacto. Y para terminar de pintar el panorama de ese momento, la revista nos ofrece un vistazo rápido a lo que estaba sonando en su sección Placas Calientes. Usaban un sistema de calificación de 1 a 5 estrellas, de descartable a indispensable. Y me llamó la atención una crítica de 5 estrellas para el disco en vivo de Genesis, Seconds Out. A ver. El crítico elogia la técnica del grupo, pero sobre todo la performance de Phil Collins, diciendo que se convirtió en el único reemplazante posible para Peter Gabriel, por su voz y su afinación perfecta en vivo. Una visión casi profética de lo que vendría después. Sí. Y en el plano nacional, hay una crítica muy poética de A 18 minutos del sol, de Luis Alberto Spinetta. ¿Qué dice? Describe su sonido como una mezcla de dulces armonías tropicales con el clásico estilo Spinetta, un estilo que, dice el texto, apabulla con incesantes imágenes. Captura muy bien la esencia de ese disco. Ahora, si conectamos esto con la sección Noticioso, el rompecabezas de 1977-78 se completa. Es verdad. Mientras Fleetwood Mac dominaba en Estados Unidos con el sonido sofisticado de Rumours, la revista nos muestra que en Inglaterra estaba pasando algo totalmente distinto. ¿No es así? Totalmente. El noticiero lo deja claro. El grupo más votado del año en Inglaterra fue Sex Pistols. Es el choque de dos mundos, el rock de estadios contra la furia punk. Y mientras tanto, acá en Argentina, la cosa era aún más ecléctica. La revista cita un ranking de la publicación Prensario. Sí, lo vi. En el PS el número 1 en permanencia era Por Su Gieco, ese supergrupo de Charlie, Nito, Porchetto y Gieco. Rock puro. Pero en simples. En simples, el que dominaba era Pomada, un grupo de música tropical. Increíble. Tenías a Spinetta experimentando con el jazz rock, a Por Su Gieco en la cima, a Pomado en la radio, y en el mundo convivían los Sex Pistols con ABBA y Fleetwood Mac. Esto nos lleva a una última reflexión. A ver. Al ver estas listas, ¿era aquella una época de mayor diversidad musical en la corriente principal que la que vivimos actualmente? Es la gran pregunta. Hoy tenemos acceso a todo, pero los algoritmos tienden a encerrarnos en nichos muy específicos. Exacto. El mainstream de 1978 parecía un lugar más caótico, y quizá por eso más interesante y sorprendente. Es una excelente reflexión para cerrar. Y su celebración de la diversidad musical nos deja pensando. Hemos ganado en acceso a la música para perder en curaduría y en la capacidad de análisis crítico que publicaciones como esta ofrecían a sus lectores. Si desean explorar por cuenta propia documentos y el caudal de información que se atesora, visiten Mágicas Ruinas en línea desde 2003. También búsquenos en Facebook, donde diariamente publicamos crónicas del siglo pasado. Suscríbanse y activen las notificaciones. Seguiremos explorando juntos otros archivos.